Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión educativa del mes de junio. Hoy tenemos un invitado muy especial con un tema muy interesante que nos está acompañando desde Argentina. Es el doctor Jorge Ezequiel Ávila. El doctor es oftalmólogo oculoplástico y oftalmólogo infantil y nos va a acompañar con una charla de tosis, de manejo de tosis en paciente pediátrico. Así que, Julián, por favor, presentas al doctor Jorge. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, el doctor Jorge, gran amigo, nos conocemos de tantos webinars de la pandemia y todo lo que hemos compartido de esta de virtualidad. Eh, el doctor Jorge es oftalmólogo oculoplástico, oftalmólogo infantil también, trabaja eh, con mucha población de niños, casi 50-50, y tiene muchísima experiencia en oftalmología, en oculoplástica infantil. Jorge. Bueno, muchas gracias Juli por la presentación. Eh, sí, es cierto ese 50 y 50. La verdad que tengo la mitad de la población infantil y la otra mitad de población adulta. Y la verdad que es un mundo totalmente diferente, que mucha gente le tiene un poquitito de miedo y creo que hay que entender que tanto la órbita como los párpados y las vías lagrimales infantiles son una disciplina diferente, se podría decir, pero la verdad que eh, no le tenemos que tener miedo y lo tenemos que afrontar y tenemos que animarnos. Vamos a empezar con la presentación. Bueno, yo trabajo en forma privada en Buenos Aires y también trabajo en el hospital de alta complejidad del Cruce, es un hospital que está en provincia de Buenos Aires y es bueno, de muy elevada complejidad. Vemos patologías, la verdad, de todo el país y cosas muy extremas también. Así que están todos invitados a venir a rotar por el servicio, un servicio muy completo. Así que los invito, ningún problema, los esperamos. Bueno, primero, no tengo conflicto de intereses. En la charla van a salir varias cositas importantes de esto. Vamos a empezar hablando un poquitito acerca de la naturaleza, ¿no? Porque la verdad que, qué cosa el tema de los párpados. Cuando empecé, la verdad que decía, qué increíble ese doctor, cómo saca ese tumor del vértice orbitario. Y fueron pasando los años y cada vez como que eso me llama menos la atención y ahora estoy diciendo qué increíble ese doctor, cómo le quedó tan bien esa tosis, ¿no? Porque la verdad que los párpados son ultra complejos. Tenemos párpados que no se mueven en la naturaleza, tenemos animales con tercer párpado, tenemos párpados que no existen, tenemos párpados que existen de más, tenemos párpados que, por ejemplo, en unos casos tan extremos así como los anfibios y algunos sapos, que hay un músculo que no es un párpado, pero Entonces, hace que, están re perdón, locos. hay, Pero sí, me ha dado más. entonces, este músculo que no es un párpado, pero es como un párpado, hace que el ojo se meta dentro de la cavidad orbitaria para poder continuar con su minificación. La verdad que hay de todo en la naturaleza y en el ser humano también. La verdad que cada vez se encuentran más cosas. Nosotros pensamos que esto se queda como muy quieto y la verdad que es extremadamente dinámico. Uno se pone a leer papers y están saliendo por día, están saliendo artículos de tosis. Este es un ejemplo de qué es lo que pasa con esa membrana, que es un tercer párpado que es vertical, tiene la misma orientación. Imagínense que el Whitnall, en vez de estar paralelo a lo que sería la línea de las pestañas, está vertical a eso y hace que esta barrera, esta membrana, cubra el ojo y sea como una antiparra. La verdad que hay muchas cosas muy locas.
Pero vamos a empezar hablando un poquitito de la embriología. No sé si ustedes están viendo bien la pantalla, porque me aparecen a mí algunas advertencias y demás. Sí, Jorge, la vemos bien. Perfecto. Bueno, con respecto a la parte de la embriología, acordémonos que el párpado va a venir del mesénquima que nosotros encontramos ahí. Este mesénquima va a estar cargado de células pluripotenciales que se van a distinguir en diferentes estructuras, dentro también la parte muscular como cartilaginosa y demás. Es por eso que nosotros vemos que el párpado en la tosis congénita generalmente está asociada a algunas otras patologías. ¿A qué voy con esto? Que si yo encuentro un párpado que está alterado, tengo que también pensar en qué es lo que le pasa a los rectos y tengo que también pensar qué es lo que le pasa al tarso. ¿Bien? Todas estas características van a influir porque embriológicamente vienen del mismo lugar. Entonces, nosotros tenemos las semanas de migración y proliferación de estas células pluripotenciales que cierran la vesícula óptica, después empiezan la diferenciación, a generar una pequeña apoptosis y en los 5 o 6 meses se produce esta separación de los párpados. Y a lo que voy con esto es que ese mesénquima va a formar eh, varias estructuras junto con células que provienen de la cresta neural. La cresta neural siempre me llamó muchísimo la atención porque todo lo difícil que tiene el cuerpo viene de la cresta neural. En este caso, los músculos rectos y el elevador del párpado tienen cierto componente de la cresta neural que es lo que le da la inervación. Entonces, dejemos de ver el párpado como una estructura que está eh, afuera del ojo por empezar a ver un párpado que está adentro de la órbita. Siempre que yo evalúo un párpado me interesa imaginarme qué es lo que está pasando a nivel orbitario. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una tosis, traten siempre de imaginarse qué es lo que pasa por detrás. Porque la piel la vemos todos y la madre se dio cuenta que tiene una tosis. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros es imaginarnos y preguntarnos el por qué están pasando ciertas cosas. En este caso, siempre a mí me interesa pensar que el párpado no solamente es una estructura muy compleja, sino que también está muy relacionada a lo que le puede pasar al recto superior y al oblicuo. Entonces, muchas veces en mi examen físico pongo hago mucho hincapié en estas posibles alteraciones que pueden estar asociadas y yo las tengo que pensar, más que nada para ver qué conductas quirúrgicas tengo que tomar. De este mesénquima deriva una gran estructura que es el ligamento de Whitnall y el ligamento de Lockwood. El ligamento de Whitnall es una estructura que me llama poderosamente la atención. Es un anclaje que tiene este elevador para tener una fuerza de acción. Es decir, que es ingeniería pura, la podríamos decir, porque está desviando y diferenciando lo que es el músculo de la aponeurosis del elevador para poder anclarlo en la órbita y así tener una fuerza direccional. Esta imagen del Dutton me encanta porque es la imagen desde la órbita hacia afuera y la verdad que uno puede observar todos los tipos de relaciones que tiene este ligamento para con otras estructuras como lo que es el tendón cantal medial, las uniones que tiene hacia el elevador de la aponeurosis con el tendón cantal lateral y que todas estas estructuras se pueden ver totalmente alteradas y también nos explica mucho qué es lo que pasa en algunos traumas y demás. Entonces, dentro de la anatomía palpebral, fácil, ya todos lo saben, tenemos la lamela anterior y la lamela posterior. Entonces, vamos a repasar un cachito con este preparado anatómico, donde yo tengo la piel por un lado, el músculo orbicular inmediatamente por debajo, y un gran septo que me lo está dividiendo hacia lo que voy a tener adentro de la órbita y por fuera. Ya en la parte interna, alcanzamos a ver que ese septo tapiza todo lo que es el lóbulo palpebral de la glándula lagrimal, y ese es el lóbulo orbitario de la glándula lagrimal, que está por fuera de lo que es el septo orbitario con su arteria nutricia,
Y hacia posterior, lo que nos vamos a encontrar es que hay un tendón, ese es el oblicuo, pero hay un tendón por detrás, que no lo marco ahí en el preparado anatómico, pero es el ligamento de Wittnall, pero es lo que me separa la parte muscular de la parte tendinosa. ¿Bien? Ahí vemos la parte muscular del elevador del párpado, ¿ves? Muy posterior. Entonces, donde nosotros estamos trabajando siempre es sobre la parte tendinosa. Entonces, la verdad que Tosis es un mundo que Richard Dorsbach lo describe como que es el infierno, y la verdad que sí. Richard Dorsbach, no sé si lo conocen, él es un oculoplástico de Wisconsin, fue presidente de las Opers 2 veces y tiene un premio en su nombre, la verdad que es una persona que ha formado muchísimos grandes. Y él describía esto, que la tosis para él es un infierno. Y cuando estuve rotando en México, me encontré con otra persona que me dijo que la peor cirugía que hacemos y que vamos a seguir haciendo es la tosis. Esto lo dijo el Chino Tobilla, y la verdad que eran mis primeros encuentros que yo tenía con la oculoplastia, y decía esto que les estaba nombrando al principio, que pensaba que lo difícil era eso, sacar un tumor del vértice orbitario y no una tosis. Y la verdad que después, hablando con la gente que más sabe de este tema, te das cuenta que en realidad el problema está en los párpados y no tanto en la dificultad de problemas de la órbita. Entonces, dentro del examen clínico de la tosis que yo hago, ¿qué cosas le presto atención? A lo que sería la distancia margen reflejo 1 y 2, la función del elevador, el Bell, y tengo en cuenta que de estas tosis, el 16% de las tosis siempre va a estar asociado a algún otro desorden. Tenemos las alteraciones de Marcus-Boone, alteraciones neurológicas y alteraciones cromosómicas. Siempre acordémonos que el 55% de los pacientes que tienen bilateralidad van a presentar alguna alteración cromosómica. Eso la verdad que me parece un número que hay que leerlo de vuelta y leerlo bien porque es como complejo, pero la verdad que sí. En mi práctica yo me doy cuenta que la mitad de los pacientes que tienen tosis congénita bilateral hay alguna alteración cromosómica. La tosis y el astigmatismo. Esto es algo que me gustaría que también lo tengan presente a la hora de hablarlo con el oftalmólogo infantil que les está derivando este paciente, porque el oftalmólogo infantil tiene en su cabeza que el párpado, una vez corregido y puesto en su posición, el astigmatismo se va. Esto me parece que es muy importante que lo tengamos presente y que sepamos que este astigmatismo y esta anisometropía que se puede generar en una tosis unilateral eh, es quirúrgico si esa anisometropía es mayor a 1,75. Ese es el límite que yo tengo para tomar una decisión quirúrgica. Y acá quiero hablar acerca de qué es lo que pasa con la forma de los párpados. Acá en Argentina les voy a contar qué es lo que pasa con algunas migraciones, en donde si uno va a una tintorería en Argentina, la tintorería es el lugar donde limpian la ropa, los más codiciados dentro de la tintorería son los japoneses. Y si uno va a un supermercado, a un mercado acá en Argentina, es muy probable que a uno le digan, voy al chino a comprar. Y acá es donde los párpados uno tiene que entender cómo influyen sobre la córnea y qué es lo que hacen. La verdad que los japoneses no tienen ojos ahusados, sino que son ojos más redondos. Los chinos tienen el ojo un poco más ahusado, pero el que más lo tiene es el taiwanés. Nosotros acá tenemos una población asiática bastante importante y hay países como por ejemplo Brasil, donde esa población es muchísimo más marcada, Perú también, donde hay una gran población japonesa. Y la forma de los párpados también me va a decir qué es lo que pasa con esa córnea. Entonces, inmediatamente después de esta foto, yo les tengo que mostrar qué es lo que pasa si uno pone, por ejemplo, en Google, actor japonés. Ninguno tiene anteojos. Ahora pongo actor chino, todos tienen anteojos. Y ni hablar de cuando puse qué es lo que pasa en Taiwán.
acá hay una gran invasión, no solamente de lo que es el astigmatismo, sino también todo lo que es la miopía. Pero más que nada el astigmatismo, ¿cómo influye esto sobre la córnea? Y a lo que quiero cerrar con esta idea es que el párpado nosotros lo vamos a modificar y ese astigmatismo va a modificarse en aproximadamente 0,75 dioptrías como máximo, a 1. ¿Bien? De 0,75 a 1 nosotros podemos modificar este astigmatismo con una cirugía. Entonces, si a ustedes les cae un paciente, por ejemplo, en China, que tienen grandes astigmatismos o anisometropías, ese, mm, em, ese astigmatismo no va a cambiar tanto. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que dónde vamos a tener lo que es la aponeurosis y el Wignall en la población asiática. Entonces, vamos a analizar qué es lo que hacemos con ese pliegue palpebral. El pliegue palpebral, muchos profesionales lo que pasa, lo analizan pensando que la cantidad que uno tiene de pliegue palpebral me está hablando acerca de la fuerza que puede llegar a tener ese elevador, y no está relacionado con eso. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta niña con esta tosis unilateral, este otro niño con la tosis bilateral. Fíjense, en este niño con la tosis bilateral lo mandé a estudiar y es hipoacúsico, por eso tiene la implantación baja de las orejas, ¿bien? Entonces, fíjense cómo esto se va modificando. Esta niña, que es unilateral, fíjense, la función del elevador es malísima, pero fíjense que como que dibuja un pliegue. No es el pliegue, sino que eso es hacia dónde está el Wignall. ¿Bien? Esa niña lo que está dibujando ahí es el Wignall, no es el pliegue. ¿A qué voy con esto? Que esto se va a ir modificando año a año. La verdad que ahora tenemos varias técnicas para resolver estas tosis, y lo que nosotros vemos es que cómo influye la parte cicatrizal, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes le hacen una cirugía a un paciente y tiene una extrusión del nylon que le pusieron, por ejemplo, se lo sacan y sin embargo conserva esa tosis que ustedes arreglaron, o baja 1 o 2 milímetros. Entonces, el componente cicatrizal influye un montón. Ustedes hacen una tira tarsal, la tira tarsal se les corta, pero no vuelve con un entropion o un extropion. Entonces, la parte cicatrizal influye un montón. A tal punto que ahora vamos a hablar de las técnicas, casi todas las técnicas están apuntando a qué es lo que le pasa al Wignall. Yo creo que en el futuro, si pudiésemos analizar qué es lo que le pasa al Wignall desde el punto de vista cicatrizal, vamos a tener muchos cambios en lo que sería el gol estándar en los tratamientos de las tosis. Otra de las cosas que nosotros tenemos dentro de lo que es la tosis congénita es el NIC-LAG, eso lo saben perfecto, pero fíjense, en este caso, es un caso de un paciente que tiene una tosis mínima de aproximadamente 3 milímetros, que uno dice, bueno, pero mirá el pliegue, funciona bien, le podemos hacer una resección del elevador chiquita porque el pliegue está bien formado. No. Este niño yo lo tuve que intervenir 2 veces porque me confié en la primera, y en la segunda la resección del elevador fue mucho mayor. ¿Bien? Fíjense también qué es lo que pasa con esta triada clásica, qué es lo que pasa con el pliegue, la ausencia total. Y lo otro que es muy interesante a la hora de evaluar qué es lo que hacemos con el niño es la posición de la cabeza. Fíjense, yo les voy a presentar estos dos lactantes. El primero es un lactante que tiene 3 meses, que recién ahora está teniendo un poco de sostén cefálico, por eso está apoyado en la mamá. Yo siempre a los niños no les tengo la cabeza, sino que yo dejo que ellos pongan la cabeza en la posición que ellos consideran para poder evaluar y para ver qué es lo que hacen, porque muchas veces toman un tortícolis especial y eso me habla de qué es lo que está pasando con los dos ojos y con su estereopsis. Entonces, este gordito que ustedes ven acá está viendo muy bien con su ojo derecho y el ojo izquierdo no. Entonces, dentro de las indicaciones quirúrgicas, yo tengo que esto contemplarlo
ya que su ojo izquierdo es un ojo que va a tender a la ambliopía, porque su cerebro lo tiene completamente anulado. Su cerebro ahora lo que está diciendo es, tu ojo derecho ve perfecto, el izquierdo no me importa. En cambio, esta gordita que ustedes ven acá, ella ya tiene 7 meses, tiene sostén cefálico y tiene chin-up. El chin-up también es otra indicación de cirugía. Entonces, ¿hasta cuándo vemos qué es lo que tenemos que hacer con el chin-up? Yo puedo tener un niño de 4 años con chin-up que lo vengo pateando desde el año porque como tiene chin-up, ¿ve bien? No. Los ojos influyen en el desarrollo motor de todos los niños, a tal punto que influye mucho en qué es lo que hace con la deambulación, con el manejo asincrónico de los miembros, que es lo que quiere decir la diadococinesia, no sé si ustedes se acuerdan. Todas esas cosas que eran los movimientos alternos. Bueno, todo eso el ojo lo tiene que ver para que se aprenda en el cerebro. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes, les voy a decir un ejemplo burdo, ¿no? Si yo agarro a un chico ciego desde nacimiento que tiene 2 años, van a ver que no se ríe porque no sabe reírse porque eso es algo que se imita y se ve. Entonces, el niño que tiene 1 año, que está con chin-up y no se ve los pies, es muy difícil que aprenda a caminar. Si tiene el chin-up y no se ve las manos, es muy difícil que aprenda a coordinar. Todas estas cosas influyen a la hora de tomar la decisión quirúrgica y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cuándo lo tengo que operar? La verdad que no lo sé. No sé cuándo hay que operar a un niño, no sé cuándo, cuál es cuándo me dicen, y Jorge, ¿cuándo lo operamos? No lo sé, pero sí sé es a qué prestarle atención para empezar a operar. ¿Bien? Entonces, ¿a quién operamos? Por ejemplo, primero el riesgo de ambliopía. Ese gordito que yo les mostré, que tenía 3 meses, yo tengo que usar algún mecanismo de rescate para que ese ojo le entre la misma información que al ojo derecho. Entonces siempre lo que hago es mirar la fijación y el seguimiento del paciente. La fijación y el seguimiento me hablan un montón acerca de la calidad visual. Si el paciente fija y sigue, ve 10 décimas. Si fija pero no sigue, ve 5 décimas. Y si no fija y no sigue, ve menos de 1 décima. ¿Bien? Siempre tenemos que mirar el ojo fijador para ver qué es lo que está haciendo también con la frente, para ver si yo lo puedo estimular a que ese ojo aprenda a ver mejor. Es muy fácil. Yo agarro una hoja de un recetario, le hago un agujero con la lapicera y se lo pongo delante del bebé y que él con la mano me mire a través del agujerito. Por más que él tenga los 2 ojos abiertos, bien, porque lo hacen, tienen los 2 ojos abiertos, se va a llevar el agujerito al ojo dominante. Eso ustedes lo tienen que tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones quirúrgicas. Esta niña que ustedes ven acá, que es más grande, se le hizo una suspensoria al frontal en un ojo que adentro del quirófano yo lo dejé a la altura a la que yo quería. Y la verdad que después me arrepentí y lo corregí, porque ella, su ojo dominante es el ojo izquierdo. Entonces, con los 2 ojos ve bien, por eso tomé la decisión quirúrgica, pero su ojo dominante es el izquierdo y cuando quiere salir bien en las fotos, ahí levanta. Cuando quiere prestar atención a algo y tiene estereopsis, ahí levanta, pero si no, no lo levanta. Y eso también a mí me ayuda a ver qué tipo de decisión quirúrgica tomo. Esta foto ya tiene varios años, la verdad que la gordita ahora debe tener 15, 16 años y tomaría otra decisión quirúrgica ahora. Entonces, acá lo importante es que podemos recurrir a las suspensorias rápidas, no tan permanentes. Vamos y ayudamos al ojo a salir de ese lugar de la ambliopía para recuperar la visión y después vemos a ver qué decisión quirúrgica tomamos. Alteraciones craneofaciales, ¿las operamos? Por supuesto. Niños con plagiocefalia, niños con escafocefalia y demás, que uno dice, no, esperemos a ver que va creciendo, a ver si cambia la órbita, a ver si cambian los párpados. No,
La verdad que eso tenemos que tener la misma indicación a la hora de operar que con cualquier otro paciente, por más que cambie la parte frontal. Yo muchas veces tomo las decisiones quirúrgicas sin importarme el frontal, sabiendo que es una dificultad, porque a veces el frontal no está bien insertado y no tiene buena fuerza y no tiene buena calidad de poder hacer una suspensoria, pero sin embargo, después eso le va a traer un beneficio desde el punto de vista visual y después veo a ver si lo necesito corregir. ¿Bien? Entonces es importante que corrijamos estas alteraciones craneofaciales en edades tempranas. ¿Bien? Y a quien operamos a otro de los pacientes es el bullying. La verdad que es algo que algunos pacientes, algunos profesionales no lo tienen bien presente y yo siempre les digo que es una indicación prioritaria. Entonces, ¿a qué edad yo opero? No es una edad a la que yo me inventé, lo dice la EIPOS, que es la asociación, no, perdón, la revista de oftalmología infantil y estrabismo, la sociedad americana, perdón, eh, dice que es conveniente operar entre los 3 y los 4 años. Yo me apoyo en la edad de 4 años. ¿Por qué? Primero porque a los 4 años ya tenemos un crecimiento facial moderado, porque ya se empezó a desarrollar el seno maxilar, y la cabeza ya está teniendo un tamaño casi adulto a los 4 años, por eso yo siempre lo digo, todos los niños son como cabezones a esa edad, y sí, porque es una edad donde el cráneo ya tiene un tamaño casi adulto, y esa edad es muy importante porque a partir de los 4 años, los niños se empiezan a dar cuenta que hay otro. Si yo pongo un niño de 3 años delante de otro niño de 3 años a jugar, va a jugar cada uno en su mundo. Quizás se tiren un juguete, se agarren a las piñas, pero no van a interactuar. Ya a partir de los 4 años, ya los niños se empiezan a dar cuenta que hay uno que tiene el pelo largo, hay otro que tiene el pelo corto, hay otro que tiene la oreja más arriba que la otra. Por eso uno va paseando con un niño de esa edad y uno pasa unas vergüenzas de decir, mirá ese que es tan gordo, mirá ese que es tan flaco. Bueno, entonces esa es una edad donde yo lo uso mucho para explicarle a los padres, porque a esa edad se empiezan a dar cuenta. Y siempre les digo lo mismo a los padres, les digo, es muy probable que si este gordo tiene un primo, el primo venga y te diga, che, ¿qué le pasa a Jaime que tiene este problema en el párpado? ¿Bien? ¿Por qué? Por esto mismo. Porque a esa edad empieza a influir. Y a esa edad empieza a influir también el bullying. Por eso es importante tenerlo muy presente. Y otro de las interrogantes que siempre tenemos que tener es si ya estuvimos analizando ese pliegue y ese pliegue es, está bien formado, tiene buena función del elevador, pero sin embargo yo le veo la tosis, siempre piensen un poco más y métanse dentro de la órbita a ver qué es lo que está pasando con esos cambios. Entonces, siempre prestarle atención a lo que sería la función del elevador, al pliegue y al DMR 1 y 2. Y ahora vamos a ver otra parte intraquirúrgica, a ver a qué le tenemos que prestar atención. Estoy en una conferencia, tranquilo. Entonces, tenemos la resección del elevador. Bien, es una de las técnicas quirúrgicas que Beard es uno de los grandes oculoplásticos y, y formadores de lo que sería lo que es la tosis. Y él empezó hablando de esta clasificación que habla acerca de si es leve, moderada y severa, y de la cantidad de resección de elevador que yo tengo que hacer. Ustedes se van a encontrar con varios oculoplásticos, con varios oftalmólogos infantiles que hacen cirugía de tosis y les va muy bien. ¿Por qué? Porque hacen resecciones del elevador. Ellos están acostumbrados a trabajar con aponeurosis, con músculos. Entonces, muchos consideran que la cirugía de la tosis es un músculo más. Entonces, se van a encontrar con muchos oftalmólogos infantiles que hacen resecciones amplias del elevador. Entonces, lo peor que les puede pasar es que hagan una resección amplia y les quede un poco de escleral show superior
y en el posquirúrgico inmediato le pegan un tironcito, porque lo he visto, y lo corrigen así. ¿Por qué? Porque se termina cicatrizando. Esto que les había estado hablando acerca de qué es lo de qué decisiones tomar. Nosotros, oculoplásticos, nos empezamos a enredar un poco más y nos dimos cuenta que tenemos la leve, la moderada y la severa, y según la función que tenga el elevador es la cantidad de resección que voy a ver. Y ahí es donde salió un estudio que está muy nombrado. Yo la verdad que no conozco a los oculoplásticos de la India, pero es un artículo muy citado, que habla de una distancia, que es la distancia del Whitnall al tarso. Es una distancia que me pareció mágico este artículo, porque esta distancia que es del Whitnall al tarso, ellos lo miden intraquirúrgicamente y dependiendo de qué distancia tengan, es la resección de elevador que van a hacer. ¿Por qué? Porque a mayor distancia de Whitnall, bien, a mayor número de esta distancia del Whitnall al tarso, menos fuerza de elevador tiene. ¿Bien? Ahora les voy a poner esta imagen así se entiende mejor. Es un brazo de potencia y un brazo de resistencia, donde yo voy a tener el vientre posterior del músculo, bien, en la parte posterior, el Whitnall, que sería el apoyo, y la aponeurosis hacia el tarso. Traten de correr ustedes con su cabeza, de correr el apoyo hacia atrás y hacia adelante. Y van a ver que si yo, por ejemplo, corro el apoyo hacia atrás, aumento el brazo de resistencia. Entonces el brazo de potencia es más corto y tiene que hacer muchísima más fuerza para poder levantar el tarso. ¿Se entiende? Entonces, lo que hablan ellos es que esta distancia de Whitnall al tarso, a mayor cantidad de esta distancia del Whitnall al tarso, menos músculo voy a encontrar atrás, por más que esté infiltrado en una tosis congénita, pero eso me está diciendo de cuál tiene que ser esa resección. ¿Se entiende? Entonces, a mayor distancia del Whitnall al tarso, mayor la resección que tengo que hacer, porque no tiene fuerza. Entonces, por ejemplo, en este paciente que consulta, le miro el pliegue, tiene un pliegue bien marcado y demás, parece como si estuviese desinsertada esa aponeurosis, pero la verdad que está muy alterada. Entonces, cuando mido esta distancia del Whitnall al tarso, me doy cuenta que es enorme. Entonces hago una resección amplia, y fíjense, ese es a las 24 horas, y al mes el paciente tiene exactamente el mismo TPS que del otro ojo, y la distancia del Whitnall al tarso era enorme. Entonces uno dice, no, bueno, pero reseca poquito, porque mirá, le faltan 2 milímetros nomás. Sí, pero no hay fuerza. Eso es lo importante que hay que entender acá, que no hay fuerza dentro de la parte muscular. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿hay que ser conservador con esto? Hay que ser, ¿qué es lo que le pasa en la cicatrización con el Whitnall? La verdad son todos interrogantes. Acá les muestro brevemente qué es lo que se hace en la resección del elevador, que ya todos lo saben, disecan piel, vamos hasta la aponeurosis. Una vez que tenemos la aponeurosis, la despegamos de anterior y de posterior, vamos hasta el Whitnall, lo resecamos, lo descendemos, perdón, lo disecamos bien, lo limpiamos y se sutura. Se sutura generalmente en 3 puntos, en un punto nasal, en un punto central y en un punto temporal, que son los mismos puntos que yo uso para el colgajo del músculo frontal, que ahora vamos a hablar. Dentro de los materiales que nosotros tenemos para la tosis, lo que van a ver que hay miles. Les digo qué es lo que yo uso, que está dentro de los estándares de lo que es el GOL. Entonces,
Lo primero que tengo siempre de rescate en el quirófano es un nylon 3 con aguja recta. ¿Para qué? Para esos casos donde la ambliopía es muy marcada y yo necesito hacer algo sin importarme la parte estética en un niño de 3 meses, en un niño de 4 meses. ¿Bien? Ramón Medel, él hace colgajos del frontal a edades tempranas y la verdad que, por supuesto, le va muy bien, eh, pero hay que ver qué es lo que pasa con el desarrollo del niño en el transcurso de los años y qué es lo que pasa con ese frontal. Entonces, quizás persiste en el tiempo porque se forma una buena cicatrización. La verdad que son todos interrogantes que van saliendo y que está bueno planteárselos. Otra de las materiales que tenemos para esto cuando no tenemos un bel es el Silastic. Uno de los materiales que más elegimos nosotros es el Toes-Up, que es de FSI. Es un material, eh, es un material que dentro de los materiales sintéticos es el más aceptable porque es el que tiene un valor, un porcentaje de formación de granuloma bastante bajo, pero sigue siendo alto, es del 23%. Y la verdad que uno dice, bueno, 23% no es nada, sí, uno cada cuatro, es un número. Y después tenemos la fascialata, que es autólogo. ¿Bien? Entonces, dentro del uso del nylon, como les dije, yo lo uso como mecanismo de rescate. Es fácil de hacer. Yo, siempre que me piden dar alguna charlita a oftalmólogos infantiles, los entusiasmo a hacer esta técnica porque es una técnica que es fácil, no es compleja. Siempre lo que yo aconsejo es suturarlo a la placa tarsal. Por más que las técnicas digan que puedo hacer un punto transfixiante y demás a la placa, a mí me gusta abrir el pliegue, buscar el tarso y fijarlo al tarso, bien, con Vicryl. Y la cosmesis es pobre porque no sabemos qué es lo que va a pasar con la cara del gordo, pero acá lo que nos interesa es la parte visual, bien. Con respecto al uso de silicona, siempre fijarlo a la placa. ¿Por qué les digo esto? Porque hay varias técnicas. Una técnica, como les dije, va bien pegado a la placa tarsal en la parte central. No me gusta porque la probabilidad de extrusión es enorme, porque por ahí van vasos. Entonces, la piel y el orbicular es un cachito más finito que acá arriba. Por más que parezca micrométrico, sí está esa diferencia. Entonces, es más probable la extrusión. Es poco probable también que encontremos un silastic tan finito que tenga tanta fuerza como para levantar. Entonces, a mí me gusta abrir el pliegue, fijarlo. En este paper lo que hacen es fijarlo con seda. Yo siempre uso Vicryl. Les miento, perdón, no lo uso siempre. Lo uso desde hace un año que fui al congreso en Uruguay que organizaba el doctor Piñata y se armó una discusión acerca de nylon y tosis. Yo venía suturando todo con nylon y el porcentaje de residuo que tiene el nylon es 3 veces mayor que con el Vicryl. Entonces es un número bastante importante. Y de ahí en más empecé a hacer todo con Vicryl 5 para suturar. ¿Bien? Y lo que tiene la silicona es un efecto que se llama cheese weaving, que es un efecto como cortador de queso. ¿Bien? Entonces se termina como disecando. Por eso es un porcentaje bastante alto, el 28%. Entonces, ese efecto cheese weaving, yo lo empecé a pensar que es más que nada por la fuerza de tracción que tiene ese trapezoide que nosotros formamos. ¿Bien? Ahora les voy a contar un poquitito más. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay que evitar que el pentágono sea pentágono. ¿Bien? El pentágono, la característica que tiene es que los ángulos internos son iguales. Acá lo que tengo que formar es una imagen que tenga cinco aristas, pero a lo que quiero hacer hincapié es que no hay que intentar que los que van al tarso no vayan tan oblicuos hacia la parte de la ceja. Yo la verdad que no lo hago tan alto como en este paper, lo hago mucho más bajo,
Entonces les voy a mostrar con este chiquito. Esto son las incisiones que se hacen en la frente, que yo ahora lo que empecé a hacer es a bajarlo cerca de la incisión del pelo, al igual que la central. Esta no la dejo tan alto, sino un poquitito más arriba, alrededor de 5 milímetros más arriba de la ceja. Y ingreso por el pliegue, y eso es lo que yo le digo de los ángulos internos del trapezoide. ¿Bien? Lo que hay que intentar es que esas líneas sean lo más rectas posibles, ascendentes hacia arriba. Ahora se los voy a explicar un poquitito mejor. Entonces dije, bueno, pará, si yo lo que necesito es cambiar el ángulo, vamos a cambiar la forma. Entonces empecé a pensar en otra forma y por supuesto ya había un paper, que es acerca de estas imágenes que sean más triangulares. Entonces lo empecé a hacer en mis pacientes en donde uso siliconas a esta imagen triangular y este efecto de cortador de queso disminuye un montón porque el ángulo que está haciendo el siláctic y el vector de fuerza es muchísimo menor que en un ángulo abierto. ¿Bien? Entonces, imagínense en la imagen que ustedes tienen a la izquierda, qué es lo que pasa cuando el gordo llora, cuando pestañea fuerte, cuando quiere abrir los ojos y demás. Se arma una fuerza muy marcada donde empiezan a jugar esos ángulos. En cambio, en la imagen que tienen a la derecha, imagínense a este niño llorando, a este niño frunciendo los ojos, que le entró una gotita de limón. Esas fuerzas no influyen tanto acá, en esta imagen triangular. Entonces, acá es donde ingresa el toes-up, que como les dije, es de un material, es un biomaterial, y dentro de las características que dice en la página de FCI, es que está listo para usar, que genera un excelente contorno del ojo, que tiene una biocompatibilidad y biointegridad impresionante, es no tóxico, no alérgico, y la verdad que tiene, como les dije, un porcentaje de un 23% de generación de granuloma, y otra de las características que tiene, que no me gusta, es la generación del contorno. Acá dice que es excelente la formación que tiene el contorno, y en la imagen uno dice, che, qué bonito que queda ese contorno, porque está en la parte central y en la parte medial, y ahí está todo suturado, pero los vectores de fuerza nunca trabajan así. O sea, imagínense que esto va a estar tirando para arriba en esta dirección, nunca va a tirar estos puntos centrales nunca van a tirar para arriba. Tira de acá o tira de acá. Entonces, el contorno que genera, y es medio complejo, es como para tenerlo en cuenta. Hay muchos oculoplásticos que le daban muy buenos resultados, pero no es mi caso, no me gusta. Y como saben, la medicina tiene mucho de arte, nadie tiene la verdad, entonces a mí en este caso no me gusta. Y el uso de fascia lata tampoco me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es cierto que con el colgajo del frontal es el gol estándar, pero la verdad que yo le encuentro un montón de contras. Primero, la cicatriz de la pierna. Yo cuando entro a quirófano no estoy operando al niño, sino que estoy operando al niño y a toda la familia atrás. Entonces, nada, hay cosas que hay que manejar con cierta sensibilidad y decirle a un niño no, decirle a unos padres de un niño de 4 años que va a tener un tajo en la pierna para sacar un tendón y de ahí levantarle el párpado. Hay que ponerse en el lugar de los padres y decir, pero ¿qué va a hacer este monstruo? O sea, porque es complejo entenderlo. Uno dice, no, pero saco un tendón de la pierna y se lo pongo en el párpado y no es tan fácil hablarlo. Entonces, esa es una de las contras que a mí no me gusta. La cicatriz, nada, la verdad que yo lo he hecho con algunos traumatólogos, ellos lo sacan, yo no lo saco. Eh, y la cicatriz es mínima, no genera. Usan este instrumental que está acá, que no me acuerdo el nombre, para cortarlo por adentro a la fascia lata y sacarlo como una lonja y ahí crear la- las líneas de tracción como el toes-up. ¿Bien? Como les dije, tenemos que lidiar con los padres sobre la funcionalidad del músculo, o sea, cómo le va a quedar después. Sí, no, le queda bien, si no pasa nada, pero se lo está sacando, es algo que es natural.
Sí, pero después el músculo aprende de vuelta, a ver, no, no, todas esas cosas la verdad que son complejas. Y lo otro, la cicatrización, pero ¿qué? ¿Del muslo? No, la cicatrización del parto. Me ha pasado en 4 casos donde esta cicatrización se hizo una cicatrización un poquitito más de lo normal y quedan con vectores de tracción en el párpado que uno no le encuentra explicación, ¿bien? Y la verdad que no me gusta por eso. Quizás, bueno, podemos compartir acá en este auditorio tan grande y tan nutrido, si alguno tiene experiencias buenas con respecto a la fascia lata, por favor, coméntelas, no hay ningún problema. A mí personalmente mucho no me gusta, pero no me gusta también porque manejo las otras técnicas. Y lo otro es la organización. Hay que hablar con el anestesiólogo para decirle que tenemos 2 campos. Hay que hablar con el instrumentador para que tenga un instrumental para esto y otro instrumental para el otro. Hay que organizar con el traumatólogo, que no pueden nunca, para hacer este tipo de intervención. Entonces, la verdad, yo siempre me voy a quedar con el colgajo del músculo frontal. Esta técnica del colgajo del músculo frontal es una técnica antigua, no es nueva, es una técnica que venía publicándose desde el año 1962 eh, y se abandonó. Después, Son, otro oculoplástico de gran renombre, lo reflotó en el año 1982 y también se volvió a hundir un poco. Hasta que vino Ramón Medel y su equipo y lo modificaron a esta técnica del músculo frontal, porque en cirugía plástica veían que no tenían resultado. La verdad que siempre acuérdense que los cirujanos plásticos infantiles ocupan un gran papel dentro de lo que es la plástica de la cara, más que en el músculo plástico de adultos. Entonces, saben mucho de estos temas, a tal punto que muchos de los artículos no salen en la OPRS, sino que salen en muchas de cirugías plásticas. Entonces, la verdad que es una técnica que es maravillosa, pero es maravillosa cuando sale bien. ¿Bien? Acá tenemos que hablar de todo. Tiene una curva de aprendizaje que es corta, pero la verdad que se padece. Es una técnica que yo les recomiendo a todos hacer. Hoy vamos a repasarla para que todos se vayan confiados a hacerla, pero van a sufrir, eso sépanlo. Y hay que respetar ciertos detalles que hacen que la cirugía salga perfecta. Nosotros respetamos esos puntos y la cirugía sale perfecta. Entonces vamos a hablar un poquitito qué es lo que hace el músculo frontal. Podríamos decir que el músculo frontal, no sé si se acuerdan de anatomía, pero era un músculo digástrico. Digástrico quería decir que tenía 2 vientres. Entonces tiene una porción occipital, un vientre intermedio y una porción frontal. Hay muchísimas variaciones a tal punto que dentro de la cirugía estética se analiza muchísimo el frontal. Cotofana tiene 1000 publicaciones de qué es lo que hace el músculo frontal. Y hay algunas características muy importantes a tener en cuenta con respecto a qué es lo que nosotros vamos a disecar. Entonces, una de las cosas que siempre marco dentro de la cirugía es dónde está el paquete supraorbitario. ¿Por qué? Porque a la hora de cortarlo y de lastimarlo adentro de la cirugía, la verdad que se vuelve media catastrófica la cirugía, empieza a sangrar, no hay forma de cauterizarlo, lo cauterizamos y queda todo desordenado. Entonces siempre márquenlo, pálpenlo y márquenlo y se trabaja inmediatamente 3 a 5 milímetros por afuera del paquete vasculonervioso. Entonces, acá lo importante es entender que el músculo frontal es un músculo que es profundo en la frente y se vuelve más superficial, perdón, no me sale la palabra, se hace más superficial cuando cuando está cerca del reborde orbitario. ¿Por qué? Porque ahí hay un paquete adiposo. Entonces, este músculo, como les digo, viene profundo, viene bien pegado a lo que es la calota, y después se hace más superficial por este paquete graso.
Acuérdense que siempre el músculo va a necesitar un componente graso inferior para moverse bien. Entonces, por eso ese músculo se mueve. A tal punto, si ustedes se fijan en esta imagen, ven que el músculo frontal viene bien pegado a la calota y acá se hace más superficial por este compartimiento que está acá de grasa. Si nosotros este compartimento de grasa no lo tenemos, este músculo no se movería, como pasa en esta región de acá. Entonces, a la hora de hacer, una disección de toda esta región, yo tengo que entender qué es lo que voy a ir a buscar. Entonces, ingreso por piel, voy, busco, abro el orbicular, me encuentro con el septo y desde el septo me voy al reborde orbitario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no necesito ir más profundo, porque este músculo a esa altura es más superficial. Entonces les muestro estas imágenes que son del paper, donde se observa que se hace una disección y acá lo que hace el paper que está mostrando es que abre el septo, encuentra la grasa preaponeurótica y diseca la aponeurosis. ¿Por qué? Porque esta cirugía tiene doble participación. Una parte del frontal y una parte de la aponeurosis. Entonces, la cirugía, que es el colgajo del frontal, está formada por dos grandes estructuras, como les dije, el frontal y la aponeurosis del elevador. Una vez que tenemos identificada la aponeurosis del elevador, vamos y disecamos hasta el Whitnall para poder diferenciarla bien. Y la idea es bajar el Whitnall hacia la placa tarsal, bien, para hacer una resección del elevador. Entonces, si ustedes se fijan, acá en el paper lo que muestra es la fijación de la aponeurosis hacia 3 puntos más abajo. ¿Bien? Entonces, seguimos avanzando y el colgajo del frontal, que ya lo habíamos disecado cuando íbamos por delante del septo, lo vamos a tunelizar por debajo de esta aponeurosis que le hicimos una resección para poder bajarla por ahí. Y ese túnel de la aponeurosis lo que está haciendo es fijar el colgajo para que no se nos incline la placa tarsal. Entonces fíjense que acá la aponeurosis está tunelizada y está bajando el colgajo del frontal. Entonces, los puntos claves de la cirugía. 1. Identificar el frontal y moverlo para ver si la frente se mueve. Si ustedes ven que la frente no se mueve, es muy probable que no estén en el plano, que estén en un plano más pegado a la ceja y hacia la parte del periósteo, y tienen que ir por arriba de ese paquete. Como les dije, la grasa está inmediatamente pegada al hueso y hace un colchón al frontal. Otra de las características es que a la hora de hacer el flap, el músculo frontal siempre sangra. No es un sangrado marcado que les va a inundar el campo, pero sepan que es un sangrado que es evidente por las fibras que tiene el auricular, las fibras que tiene el frontal. Siempre fijamos la aponeurosis al tarso con Vicryl 5 ceros. Bien, esto lo hago a través de 3 puntos, un punto nasal, un punto central y un punto temporal. Y este punto temporal siempre lo voy a hipercorregir. Bien, este detalle es muy importante. Fijo el colgajo central, nasal y el temporal lo hipercorrijo. Que quede tirante ese punto como con una especie de scleral show temporal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ese punto siempre va a caer. Siempre va a bajar 2 o 3 milímetros. Entonces, una de las grandes frustraciones que tiene este colgajo del frontal es que uno baja el colgajo del frontal y el paciente queda con un droopy, con una expresión media de droopy. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se cayó la parte temporal. Siempre ese punto lo tengo que hipercorregir 2 o 3 milímetros. ¿Bien? Y vamos a tunelizar y colocar un punto de Vicryl ahí, que en el paper no está marcado, pero es importante anclar ese frontal
a ese túnel de aponeurosis que hice, y ahí es donde influye todo lo que estamos hablando de la cicatrización. Yo creo que lo que hay que entender, que todos lo entendemos, ¿no? Que acerca de cómo influye esta cicatrización, es que el Wignall y toda esa región es donde yo voy a anclar todo esto. Es por eso que después el paciente lo tengo que dejar con un frost durante 24 horas. No más que 24 horas, ese es el término. Yo el otro día los controlo y les dejo libre. Y sí hago hincapié en que durante una semana o dos van a estar con gel nocturno y con lágrimas durante el día, pero la verdad que los chicos tienen una muy buena lubricación. Pero durante el primer día le hago un frost. Y si la cirugía es bilateral, le hago bilateral y no le, por supuesto, no se coloca frost, pero sí hago hincapié en la familia que le deje mucho tratamiento. ¿Bien? Entonces, la verdad, ¿qué conclusiones tenemos? Que hay que animarse a hacer estas intervenciones y, y, y entender que es una curva que cualquiera de los 96 que están participando de esta charla la puede hacer, pero tiene eso, tiene algunas frustraciones que son corregibles de vuelta con la misma técnica. Se puede, yo opero un colgajo del frontal, no me quedó bien, lo opero de vuelta y lo tenso un poco más al colgajo. Eso se puede corregir. Así que bueno, nada puede malir sal. Eh, anímense a hacer estas intervenciones y bueno, sepan que estoy a disposición para lo que necesiten de aclarar alguna duda. Eh, Me encantaría ver qué opina el resto, qué experiencias tienen, qué mitos tienen de la cirugía. Eh, Sé que estamos medio jugados de tiempo, pero los escucho. Doctor, muchas gracias por su intervención. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo también he usado casi todas las técnicas que usted mencionó, hasta hice alguna vez también colgajo del frontal, o he hecho varias veces en pacientes con tosis de difícil manejo y la verdad el resultado ha sido muy bueno. Es cierto, sangra mucho, se sufre, pero el resultado, la verdad, es muy bueno. Tengo una pregunta. En pacientes con parálisis doble de elevadores, o sea, del elevador del párpado superior y del recto superior, Sí. ¿qué técnicas? ¿Recomienda hacer alguna técnica primero? ¿Qué técnicas usa? Y bueno, ¿qué tal son los resultados? Porque pues últimamente he tenido como varios pacientes así y tengo duda de cómo tratarlos. Sí. Ahí el oftalmólogo infantil tiene que ver cómo está funcionando el recto inferior para ver si puede hacer un retroceso. Muchas veces se puede hacer un retroceso que generaría como un tortícolis del paciente para poder ver en ortotropia, pero a veces se hacen retrocesos mínimos y debilitamientos del recto inferior para que tenga un poco de bel, un poco. En esos pacientes yo siempre uso silicona, Silastic, para poder operarlo sin problemas. Y la verdad que los resultados son muy buenos. Eh, eh, Tanto adultos como niños tengo con estos problemas y la verdad que anda muy bien. Pero sí es importante primero que lo evalúe el oftalmólogo infantil, el especialista en estrabismo, para ver si puede o no tocar el recto inferior, porque eso te va a ayudar mucho en tu cirugía. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de un asistente, Vianey Ramírez, pregunta si en blefarofimosis usa el TOUSAP. No. En la blefarofimosis hago las dos técnicas juntas. Corrijo el canto medial, a mí me gusta usar la técnica IMB. eh, Esa técnica para mí es muy buena, me da resultado, no tanto las otras técnicas más de cetaplastía y demás. Y para mí es la más estética de todas. Y ahí mismo también corrijo con colgajo del frontal la toxis. La verdad que las blefarofimosis, eh,
nunca van a estar, nunca se puede hablar del 100%, ¿no? Pero es muy difícil que tengan problemas de Bell. Entonces, la verdad que en el mismo acto hago todo. Hay gente que está acostumbrado a hacerlo en dos tiempos quirúrgicos, pero siempre que pueda yo evitar que los pacientes entren mucho a quirófano, lo voy a hacer. Bueno, muchas gracias. También pregunta Victoria Arias Gago, ¿cuándo elige colgajo de frontal y cuándo una suspensión frontal? Bueno, todo eso me fue cambiando. ¿Por qué? Por esta curva que yo les dije que a veces es un poco caótica. Siempre elegía, en ese verbo, lo conjugo, siempre elegía la suspensoria versus el colgajo y ahora la verdad que cada vez uso más colgajos que suspensoria. La suspensoria la voy a usar solamente en esos pacientes donde yo lo tengo que rescatar o que hay alguna alteración o es muy niño, donde yo tenga que ver qué uso rápido como para prevenir la ambliopía y todas esas cosas. Pero si el paciente tiene poca edad, tiene 2 años, y yo puedo corregirlo con un colgajo del frontal, lo voy a elegir, siempre. Y ahí es donde entiendo a Medel, que, que él ya directamente no usa otras técnicas, sino que directamente él se siente tan cómodo con esa técnica del colgajo del frontal que lo usa para todo. En algunos casos, bueno, tengo una pregunta. Por ejemplo, que tengamos un bebé de unos 6 meses con una tosis congénita pues muy grande, con riesgo de ambliopía, entonces pues se decide pasar el niño a cirugía pues a una edad temprana. Si cuando el niño es más grande, pues hay otra vez una tosis residual y se decide volverlo a pasar, ¿usted elegiría hacerle colgajo del frontal o le ajustaría simplemente los hilos? No, ahí, si ya el niño desarrolló un tamaño de cráneo eh, cercano a los 2, 3 años o 4 años, que sería lo ideal, ahí sí siempre pasaría el colgajo del frontal. Eh, ¿Por qué? Por esto que es mucho, en el tiempo se mantiene con muchísima mejor cosmesis y no, no me cambia mucho con el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta, bueno, hay varias preguntas. Bueno, acá el doctor Ruiz hacía un comentario que decía que es usual con el crecimiento de los niños hacer retoques con el paso de los años con la suspensión frontal. Claro, pero eso lo puedo evitar si directamente le hago el colgajo del frontal. O sea, con el colgajo del frontal, si yo se lo hago al niño a los 3 años, ya probablemente a los 15, a los 18 no va a Sí, necesitar una no, reintervención. claro, como toda medicina, es Sí. más probable que ande bien. Es Mm, mucho más probable que ande bien con un colgajo del frontal que con una suspensor. bueno, Bueno, tenemos otra pregunta. sí, se Sí, puede. hay una pregunta de María Andrea Angulo y ahorita sigue Julián Espinosa. Perfecto. Bueno, María Andrea pregunta, ¿qué técnica elegir en los pacientes con síndrome de Marcus-Gunn cuando hay mucha variabilidad en la altura palpebral? Em, siempre va a haber variabilidad en el Marcus Gunn. Em, acá la conducta quirúrgica es transformar, que es lo más difícil que hay que explicarle a los padres, es transformar ese párpado en un párpado con tosis congénita. O sea, yo ahí lo que hago es directamente inhabilitar el elevador del párpado, lo desinserto completamente, no lo suturo a ningún lado y transformo mi cirugía en una tosis de tipo congénita con colgajo del frontal. No, no elijo resecciones del elevador o esas cosas. Directamente lo paso a una tosis congénita con colgajo del frontal. Gracias, doctor. Julián, si quieres hacer tu pregunta. Tengo un comentario, sí, pero vamos a darle la palabra también a la doctora María Fernanda Flores. ¿Tenías una pregunta, María Fernanda? Bueno, mientras reactiva el audio, el,
Jorge, la polea, el túnel que describiste, lo hice un par de veces. El- Tuve un caso, era adulto joven, no era niño, que ya le habían hecho varias cirugías y efectivamente hice el colgajo y levantó mucho el tarso, o sea, hizo como eh, lo elevó hacia adelante, lo despegó del globo ocular, o sea, necesitaba la polea. Y esa aponeurosis estaba como muy deshilachada, no, sentía que no me iba a generar una buena polea. Entonces lo que hice en ese caso fue que hice como una doble cirugía, o sea, hice la reinserción de esa aponeurosis que sabía que no me iba a generar elevación, pero sí que me generó un vector hacia atrás. Entonces reinserté Exactamente. la aponeurosis y reinserté encima también el colgajo al frontal. Y con eso se me corrigió ese levantamiento hacia adelante del globo ocular, simplemente con un vector que me estaba haciendo esa aponeurosis del elevador hacia atrás y el músculo frontal que me estaba haciendo el vector hacia arriba y funcionó perfecto. Ya tiene un año y medio de operado y sigue súper bien. Sí, una de las cosas, muy bueno ese aporte, porque el, una de las cosas que tienen las tosis congénitas es que el tarso también, en algunos pacientes, está muy blando. Entonces ustedes ponen el punto y o se despega del ojo o les queda doblado. ¿Por qué? Porque viene del mismo mesodermo que les había contado anteriormente. Entonces, ese punto, que lo puse como clave a la hora de ver qué es lo que hacemos con el colgajo del frontal, ese punto es importantísimo. Acá, Juli, la verdad que lo resolviste muy bien. Yo le hubiese mandado un punto ahí a ver cómo quedaba, pero la verdad, muy bien. ¿Se puede hablar? No, no sé si me escucha. Sí, Sí, Fernanda. sí. Sí, Ah, ya adelante, hice. María Fernanda. Disculpa, es que tenía un tema con el internet. Una pregunta, yo he ocupado, creo que para las tosis es lo que más ocupo, dependiendo del caso, pero me ha ido muy bien con esa técnica. Y en general, después de 6 meses, un año, se mantienen muy bien con la suspensión al frontal, pero con el flap frontal como tal. Pero mi duda, o sea, es la siguiente, me pasa a veces en niños más grandes sobre todo, que les cuesta un poco ya empezar a entender que tienen que mover el frontal y como tienen el otro ojo preferente, no ocupan, digamos, el flap que uno dejó. Entonces quería preguntarle como más como desde el punto de vista de pediatría, si no ocupan el parche o si no ocupan alguna otra técnica para tratar de que el niño se adapte y que ocupe directamente el flap que está ahí. Sí, pero a vos te está pasando otra cosa, que es bastante interesante. Cuando el chico tiene un ojo dominante versus el otro que o lo rescataste de la ambliopía o directamente el cerebro considera que ese ojo no es su dominante, Ujú. en esos casos yo trabajo con un equipo de kinesiología, entonces los mando al kinesiólogo y les digo que haga ejercicios. En realidad esos ejercicios no es para entrenar el párpado, sino que es para que el niño entienda que moviendo el frontal mejora Exacto. un montón su visión. Entonces tenés como que educar al kinesiólogo para decirle cuál es el fin de eso, porque si no hablas con el kinesiólogo no va a entender nada. Perfecto. Muchas gracias. Eh, pero igual, ahí lo que te está pasando es que el colgajo del frontal le faltó tensión, Ah, ok. porque te Aunque, tiene que aunque quedar quede bien anclado. puesto, ¿Cómo? o sea, aunque yo lo vea que está en buena altura y que, por ejemplo, al valorar al paciente en el postoperatorio siento que está en buena altura y que queda bien. Sí, porque lo más seguro que pasó es Ujú. que bajaste mucho frontal. O sea, el colgajo vos lo bajabas y llegaba hasta el medio pupilar o hasta por ahí, es porque bajaste mucho. En esos casos, cuando el flap del frontal es muy largo, lo podés cortar. Ok. Entonces, si tuviésemos la posibilidad de ver en vivo qué es lo que le está pasando a ese colgajo del frontal, que levantando la frente mejora, es que está largo. Pues Si te va. animás, lo que podés hacer, si te animás, es una reintervención donde buscas ese colgajo donde está, que seguro está bien, y Ujú. lo acortás.
Ok, va que va. Me lo voy a volver a revisar con los chicos a ver qué pasó con esos niños. Me ha pasado 1000 veces, Fernando, así que no hay problema. No, sí son como dos o tres casos que me quedan ahí dando vuelta y que, claro, Sí, como que yo digo se ven bien, pero como que no sube, como que si sube el frontal no sube tanto lo que yo quisiera. Pero sí, vamos a revisarlo. Bueno, gracias. La doctora Ángela Olmech tiene pues una pregunta que ya el doctor había resuelto, pero vamos a leerla de nuevo. ¿En síndrome de blefarofimosis ha usado el colgajo del frontal? En sí. ¿Hace primero la corrección del telecanto y picanto y luego la corrección de tosis o todo en un solo tiempo? bien, es un honor que Ángela me pregunte esto, siempre la admiré. Y la sigo admirando. Sí, exactamente. Uso el colgajo del frontal, pero primero siempre corrijo el canto medio y después la tosis, no al revés, porque si no cambia el vector. Entonces, me voy despacio, voy corrigiendo bien lo que es el canto medial. El canto medial lo hago con un Vicryl grueso, bien, uso un Vicryl 2 con una aguja especial o a veces lo hago con una aguja viuda, pero uso Vicryl 2 bien para anclar el tendón cantal medial. Y una vez que está corregido, ahí sí levanto la tosis, sabiendo que va a ser un canto, una tosis que al principio va a estar muy dura, va a estar difícil ese párpado, pero después empieza a mejorar, se va la inflamación y empieza a mejorar todo eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, la doctora Ana María Guzmán Rojas pregunta, doctor, cuando un niño tiene tosis con buena función del músculo elevador, ¿usted realiza la corrección por vía posterior? No. ¿Por qué no la hago? Porque eh, la probabilidad de un falso negativo es alta. O sea, eh, no tengo forma de evaluarlo en el prequirúrgico. O sea, le pongo una gota de fenilefrina al 2,5 y me fijo y me dan resultados como dudosos, que a veces andan bien, a veces andan mal. Prefiero directamente ir por vía anterior. Hay muchos oculoplásticos que hacen mucha vía posterior. Es más, hay tosis congénitas donde uno hace la prueba de fenilefrina y andan bien para una conjuntiva mieloirectomía. Eh, pero no, no la uso. ¿Por qué? Porque me siento más confiado de buscar el Whitnall por vía anterior. Por vía posterior se puede ver, pero es más difícil, es un poquito más complicado para mí. De acuerdo. Bueno, Cecilia Coquiararo, o Cochiararo, no sé cómo se le dirá, perdón, pregunta, entonces por parálisis del tercer par traumáticas, ¿también se usa el colgajo frontal? Sí, pero siempre primero la valoración por el oftalmólogo infantil, para ver si puede hacer una transposición de rectos, que es corregir con los rectos laterales y mediales hacia el superior, para ver si puede ese ojo tener un poco de fuerza. Esa transposición le da hacia lo que sería el recto superior, que no están dando, un poco más de fuerza. Entonces ahí puedo elegir, según el vel que le queda, qué tipo de técnica usar. Si se mueve un poco el ojo, uso colgajo del frontal. Si no se mueve absolutamente nada, prefiero usar Silastic para que el paciente pueda hacer fuerza para pestañear, sabiendo todo lo que lleva el Silastic atado. Bueno, gracias. Angie Devia pregunta, ¿cuánto tiempo espera para realizar un retoque cuando usa la técnica del colgajo frontal? Excelente esa pregunta. ¿Cuánto tiempo espero? La doctora Fernanda Tapia recién dijo que el paciente le había quedado hipocorregido y usando el frontal, ahí mejoraba, ¿bien? Por una cuestión de dominancia y demás. Si eso yo veo que me pasó a la semana, le programo la cirugía. Le hago el retoque a las 2 semanas, 3 semanas.
no hay cambio, ¿sí? Siempre, o sea, midiendo a cada paciente. La verdad que no hay un cambio, no va a cambiar. Ahora, sí va a cambiar que el paciente haya quedado bien y a los 6 meses cambie un poco por la cicatrización que habíamos estado hablando. Entonces, la verdad que depende de cada paciente, pero al retoque lo podés hacer a las 2 semanas sin ningún problema. Bueno, acá otra pregunta de María Fernanda Pinzón. ¿Cómo, no sé, como vasoconstricción o será como vasoconstrictor para evitar hemorragias al realizar tallado del colgajo del músculo frontal que utiliza? ¿Silocaína más epinefrina al 2% o reforzado o alguna otra combinación para vasoconstricción? Em, Naresh le pasó a un oculoplástico de acá de Argentina una fórmula que la verdad que es excelente, que mezcla bupi, lido, adrena y dexa, que la uso absolutamente para todo. Em, Esto, si quieren, puedo preparar una diapositiva de cómo hace la preparación y se las envío para que puedan acceder a todo, porque tiene algunas partes medias complejas de mezclar, pero agarra la ampolla de bupivacaína y de lidocaína y ahí pone adrenalina en una concentración en particular. Y después con una jeringa va sacando y va formando otra. Y la verdad que es excelente. Los anestesiólogos cuando les digo que voy a usar eso me dicen, sí, usala tranquilo porque es segura. La vasoconstricción es increíble para el campo, es segura. Prometo dejárselas así pueden acceder sin ningún problema. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, Vianey Ramírez pregunta si utiliza puntos de piel, músculo piel para marcar el surco palpebral. Sí, en este caso, en el colgajo del frontal, haces piel, frontal, piel. Con eso para marcarla. eh, pero solamente hago 2 o 3. Vas a ver que el párpado del niño no te da para más puntos y con 2 o 3 ya se marca bien el surco y el resto lo puedes cerrar con una continua. Perfecto. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra antes de que se nos acabe la sesión? Sí, es un tema como para hablarlo 5.000 años, ¿no? Sí, Qué loco que es este tema. Pero hay que animarse y entender también que uno puede fallar tranquilamente, ¿no? Que eh, tiene un componente natural que las cosas pueden salir mal. O sea, el 10% de nuestras tosis va a quedar mal y no sabemos por qué. Ese número, la verdad que lo tengo siempre muy presente. tenemos otra pregunta. Bueno, Julián, si quieres. Sí, Jorge, en el artículo de los indios, la distancia de Whitnall al tarso, esa medida es intraquirúrgica, supongo, que estiras mucho el tarso, o sea, para mostrar toda la, o sea, qué tanta tensión le haces, o es sin hacer tensión sobre el tarso para estirar esa aponeurosis a No, la hora de la medida. sobre el tarso no haces nada. Medís esa porción, después léanlo, el artículo es bastante interesante. Medís esa porción y mientras más larga es esa aponeurosis, más tensión tenés que usar Ok, porque se correlaciona con qué es lo que está pasando desde el punto de vista muscular. Pero el tarso no lo tocas. Le bajás la aponeurosis hasta donde corresponde y listo. Que en ok, resumidas cuentas te va a quedar muy pegado al Whitney. En la gran mayoría de las veces, la parte superior del tarso vas a ver que está muy cercano al Whitney. Y en resumidas cuentas, todo va a llevar a que nos pongamos a pensar en que ahí tenemos que generar una fibrosis. A la larga van a haber artículos que van a hablar de eso, o sea, de que tenemos que llevar todo hacia el Whitney. Así de fácil va a ser, porque no, todas las técnicas están llevando a eso. Bueno, hay otra pregunta y creo que ya con esta terminamos.
¿Qué tan frecuente es la presencia posterior a la cirugía de tosis de pestañas en los niños luego de la corrección quirúrgica con técnica de colgajo frontal y cómo evitarla? Excelente pregunta, Mariela. ¿Qué tan frecuente es? Del 100% si no pones, si no tunelizás el colgajo del frontal. Si, si queda, si el colgajo del frontal baja directo, va a generar una, o no te digo una tosis, pero van a quedar apuntando para abajo las pestañas o en este caso puede hasta generarte un pequeño entropio. ¿Cómo hago para evitarla? Con eso, con el punto de Valkyrie de la aponeurosis, tunelizando y anclando el colgajo del frontal a la aponeurosis. Perfecto. Bueno, y ahora sí, creo que la última. Bueno, hay varias. Lourdes Rodríguez pregunta, ¿cómo maneja el lagoftalmos postquirúrgico? Bueno, eso cambia muchísimo si el paciente que le hago colgajo del frontal es adulto o es pediátrico. Si es pediátrico, ese lagoftalmos va a mejorar, se va a manejar solo, lo podríamos decir, porque el componente de grasa y de mucosa dentro de la lágrima de los niños es 1000 veces más elevado que en el adulto. Entonces pueden estar dormidos con los ojos abiertos que no pasa absolutamente nada. Sin embargo, soy muy obsesivo de indicarles bien eh, geles nocturnos y lubricación durante el día, por lo menos durante los primeros 20 a 30 días. Y en el posquirúrgico inmediato sí le hago el frost durante 24 horas, más que nada por la inflamación posquirúrgica que se va a generar. Entonces, como esto va a molestar mucho, le hago el frost y al otro día lo controlo. Si yo veo que esto está tendiendo a tener mucha más inflamación del párpado superior, hasta a veces lo dejo al frost, lo saco, lo miro y después lo vuelvo a colocar para que no haya ningún problema con el párpado, con con la córnea. Y en el adulto es muy importante estudiarle la superficie ocular, siempre. Siempre al adulto le hago la prueba de fluoresceína para ver cómo está el break-up time. Bueno, perfecto. Creo que ahora sí terminamos. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de ACPO a esta reunión académica. Realmente muy interesante todo lo que nos habló, muy claro, muy sencillo, muy abierto a responder las preguntas. Realmente estamos muy felices de haberlo tenido como invitado y esperamos tenerlo después personalmente en alguno de nuestros cursos. Bueno, en serio, les agradezco un montón. Para mí es un honor estar dando esta charla. Veía, mientras estaba hablando, veía quienes se iban conectando y decía, oh, qué gran amigo, oh, qué gran profesional. Y decía, la verdad que me llenaba de orgullo eso. Así que les agradezco un montón la invitación y sepan que estoy a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. Y también a todos los asistentes que aún están por acá, muchas gracias por haberse conectado y por apoyar las jornadas educativas de ACPO. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.